general hay dos mitos que tienen que ver con el TDAH del adulto. El primer mito es que no existe. Y de hecho ese mito es tan poderoso o tiene tanta fuerza que hace apenas algunos años muchos psiquiatras incluso creían que el TDAH en un niño iba desapareciendo hacia la edad adulta al grado de que ya era inexistente. Y por eso es que los estudios epidemiológicos que se hacen en diferentes lugares pues ni siquiera reportan una prevalencia de TDAH del adulto porque ni siquiera lo investigan o no lo tienen en mente. Y es un mito, el TDAH del adulto es una realidad clínica, es algo que existe y que se puede tratar. Y el segundo gran mito que vemos que tiene mucha fuerza en la población es la creencia errónea de que el tratamiento no va a funcionar en un adulto. Como que tendemos siempre a considerar que el tratamiento es para niños y que son medicamentos para niños y que solamente funcionan en niños. Y entonces a veces los papás con un grado alto de escepticismo, cuando tienen hijos que también tienen TDAH y los llevan a la consulta y son medicados, preguntan, bueno doctor, pero también hay un medicamento para mí, ¿a mí también me serviría el medicamento? Y la respuesta es que sí. A ver doctor, recuérdenos, ¿qué es el TDAH? Mira, el TDAH son las siglas del trastorno por déficit de atención con hiperactividad, que es el nombre que se le ha dado a esta categoría, que se viene describiendo ya desde 1902 en una publicación de un pediatra británico, George Frederick Steele, en la revista Lancet, aunque inicialmente a inicios del siglo XX no se le llamaba así. En realidad es hasta los 80 cuando se le empieza a llamar trastorno por déficit de atención con hiperactividad, TDAH, pero en sus inicios se le conocía como daño cerebral mínimo, disfunción cerebral mínima, reacción hiperkinética de la infancia. Prácticamente la regla ha sido que a lo largo de los años se ha ido cambiando el nombre y eso pienso que tiene su lado positivo porque nos dice que cada vez se conoce más sobre el TDAH y que entonces los investigadores pues ven necesario rebautizarlo conforme se va reconceptualizando. Eso y quiere conociendo, decir, ¿no? Ajá. Perdón doctor, eso quiere decir que las personas que rebasan los 40 años tal vez no tienen diagnóstico, ¿no? Pues fíjate que haciendo una prevalencia en mi consultorio, o con personas que contacto en redes sociales, en general podría decirles que el adulto con TDAH que llega a recibir el diagnóstico, generalmente lo recibe como a los 40 años en promedio. Y la mayoría coinciden en dos cosas. Uno, que el diagnóstico es liberador, hasta terapéutico, de que, bueno, entonces eso es lo que me pasa. Entonces ahora ya sucede algo. Sí, hay como una especie hay una de gran causa, ¿no? Hay como un gran insight, como dirían los psicoanalistas, de que por fin entendí todo lo que me está pasando desde hace 40 años y aun cuando no se medique, pero pues la recomendación es tratarlo, experimenta ya una mejoría, ¿no? Y dos, coinciden también, es un común denominador en que desearían que se les hubiera detectado en una etapa más temprana de la vida para evitarse muchas dificultades. Que ya vivieron. Sí, que ya vivieron Sí, y que ya claro. dejaron una secuela o afección a terceras personas. Sí. Oye, dos preguntas. Una, como estaba definido anteriormente, quería decir que habían encontrado algo cerebralmente, porque hablabas de lesión mínima cerebral, o era un supuesto, este cuate tiene estas características, probablemente tuvo un problema de falta de oxígeno, lo voy a poner entre comillas, y entonces eso corresponde a sus conductas. Mira, al inicio, en realidad las primeras descripciones tienen que ver con una secuela de una encefalitis viral y que esto nos remonta a un siglo atrás, a la epidemia de influenza conocida como gripe española o la epidemia de influenza de 1918. Muchos niños que sufrían la influenza y que desarrollaban como una complicación la encefalitis viral quedaban con una secuela y los pediatras reportaban que esa secuela tenía que ver con hiperactividad, impulsividad y problemas de atención. Entonces en realidad el primer nombre que se le da es trastorno del comportamiento postencefalítico. Okay. Entonces ahí sí quedaba muy claro. Una causa-efecto. Una causa, un daño cerebral producido por un agente infeccioso y que el efecto era un síndrome hiperkinético, como se le llamaba. Después esto ayudó a identificar otros casos que no forzosamente venían de problemas de encefalitis viral, sino que había otras
otro tipo de lesiones como un traumatismo craneoencefálico, hipoxia, y entonces se cambia el nombre a daño cerebral mínimo. Okay. Y mínimo porque no generaba secuelas sensoriales o motoras como para entrar a un evento vascular cerebral, sí, por o ejemplo, entrar de lleno al campo de la neurología. Y claro. después se encuentran que a veces es muy difícil identificar la lesión, y aquí vemos los casos que adquieren el TDAH por herencia, y entonces cambian el nombre de daño cerebral mínimo a disfunción cerebral mínima. Okay. Pero al final, si repasamos esos nombres, pues han mantenido el foco en que hay una causa que tiene que ver con el desarrollo del cerebro. Muy bien, ahorita dices pauta a mi segunda cuestión, en el sentido en el que tú eres psiquiatra. Ajá. Y la pregunta era, bueno, que dentro de tu consulta, todos los niños que ves con TDAH, ¿cuántos tienen realmente esa relación de uno o dos padres, porque a lo mejor hasta dos le tocaron, con TDAH? La mayoría tienen, digamos, arriba del 80%, al menos uno de los padres dos progenitores tienen TDAH. Algunos los tienen ambos, y cuando los tienen ambos, casi todos los hijos tienen TDAH. Okay. Entonces también estamos ya borrando esa idea de que el TDAH está representado por una familia en donde hay un chiquito que es hiperactivo. No, el TDAH es un trastorno multigeneracional. Claro. Encontramos problemas en papás y en hermanitos.